Mateo 6 del 28 al 32 dice: y por el vestido, ¿por qué os congojáis? Reparad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas yo os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos. Y las hierbas del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os congojéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe de todas estas cosas habéis menester. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os congojéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su fatiga, hasta el día su afán. Amén, aleluya. Mateo nos enseña algo muy importante: nuestra posición con Dios. Dice, los lirios del campo, ellos no se preocupan ni por lo que van a comer, ni por lo que van a vestir, ni cómo van a sobrevivir. Dice, y un lirio, un rey, con todo su dinero y toda su gloria, jamás pudo vestirse como un lirio. Dice, pero la diferencia es que los lirios confían en su creador. ¿Y el rey en qué confiaba? En sus propias fuerzas. El Señor quiere volver a que nosotros retomemos en nuestra vida el plan inicial. Nosotros en esta tierra vivimos un plan que ha sido torcido por Satanás. Satanás aborrece la imagen de Dios. Satanás no le gusta la imagen de Dios porque representa la victoria y representa su derrota. Entonces, la imagen perfecta de Dios, la forma en la que Él trabaja, Él busca destruirlo. Por eso, si uno tiene lo bueno, Él siempre pone el mal. Si Dios nos pone una regla, Él siempre nos invita a hacer lo contrario de la regla. ¿Por qué? Porque Él lo que busca es destruir la imagen de Dios. Eso es algo que nosotros tenemos que grabarlo aquí en nuestra cabeza. Satanás siempre va a buscar destruir la imagen de Dios. Entonces, en este proceso de vida, en todos estos siglos de vida, nosotros nos hemos encontrado con una imagen de Dios destruida completamente. Usted ya nació, pero ya nació en un mundo corrompido, con muchos siglos de corrupción. Ya nosotros venimos viviendo un patrón de gente que ha vivido así su vida durante años, que es común, que ya los pecados comunes, todos mienten, todos engañan, todos no importa. Pero si nosotros tan solo recordáramos unos 100 años, la educación que era antes a la educación que es hoy, y es completamente diferente. Porque nosotros vemos cómo se va corrompiendo la vida. La vida se va corrompiendo. Cuando la palabra de Dios nos habla de que nosotros podemos crecer, nos invita a tener una vida personal, real, en Dios, pero conforme al plan maestro de Dios, no conforme a la vida. Nosotros como cristianos buscamos encajar la Biblia o la palabra de Dios en la vida común, en la vida moderna. Y vamos a hacer que la iglesia se vuelva moderna. Y vamos a hacer que la iglesia se vuelva más humana, más como el mundo. Pero efectivamente es lo que Dios no quiere. Dios quiere que nosotros regresemos a nuestro estado original. Quiere que regresemos a nuestro estado de limpieza. Quiere que nosotros regresemos al plan original de Dios. Es lo que Él quiere. Pero para eso uno tiene que salir completamente del conocimiento de este mundo y dejarse nuevamente ser enseñado
en el otro conocimiento, en el conocimiento perfecto de Dios. La pregunta es, mucha gente tiene miedo porque dice, no, es que toda la iglesia es aburrida, o es que son muy exigentes, o es que nos impiden vivir como se vive en el mundo para vivir como se vive en la iglesia. Pero cuando la iglesia vive en el camino de Dios, nosotros podemos disfrutar este proceso. Esa palabra disfrutar, esa palabra vivirlo, esa palabra que nos hace saber lo bello de este camino, es el parteaguas que nosotros tenemos que encontrar y obtener. Ok, yo soy cristiano, yo quiero ser como Cristo, pero yo no puedo ser un cristiano, que solamente cree, sino yo quiero ser un cristiano que de veras tenga puesta la camiseta de Dios y de decir, yo soy cristiano. Sí, soy cristiano. Sorprendentemente, cuando estudiábamos acerca de los misioneros, alguna vez nosotros fuimos como misioneros a la Sierra de Hidalgo. La Sierra de Hidalgo es por Huejutla, Hidalgo, más arriba. Uno llega a un lugar llamado Huamantla y de ahí empieza a ir a la sierra. Nosotros, la Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, tenemos lugares tan retirados como Coatzonco, tenemos lugares tan retirados como El Rayo. El Rayo ya está céntrico, pero hay lugares que están completamente retirados en la sierra. Literalmente usted tiene que caminar literalmente entre monte, entre selva, con machete, o sea, así cuidándose de los animales de todo tipo. Usted tiene que caminar aproximadamente 3 horas y media para llegar al servicio. Y llegando al servicio, al lugar en donde está, usted entra y encuentra tablitas paradas, porque a veces ni siquiera hay una iglesia formal. Y ahí hace el servicio. La presencia de Dios se siente con tanta fuerza, que ni una iglesia de la gran ciudad puede tener esa emoción o ese poder literal de la presencia de Dios en esos lugares. Y uno dice, ¿a qué se debe? También estaba viendo acerca de los cristianos que están en China. Ustedes saben que en la iglesia de China no dejan a la iglesia, como son comunistas, no dejan a la iglesia cristiana poder enseñar. Pero hay cristianos que han recibido el llamado de Dios para ir a evangelizar a China. Pero si te encuentran, te matan. Literalmente, si te encuentran orando, si te encuentran leyendo la Biblia, si te encuentran leyendo con una Biblia en tu casa, son 6 años de prisión. Si te encuentran haciendo servicio en tu casa o haciendo servicio en un lugar escondido o diciendo que eres creyente, literalmente puedes ir a la cárcel de por vida. Y si tú eres extranjero y llevas una Biblia, son 6 meses si no me equivoco. Pero si eres pastor, tú vas directamente a la muerte. Te matan allá en China ahorita por ser cristiano, solamente. Y así hay misioneros que han sido llamados a China para predicar el evangelio. Y ellos desde el avión van orando. ¿Cómo voy a saber yo que están los cristianos? ¿Cómo voy a saber yo con quién acercarme? ¿Con quién llegar? Cuenta la historia de un misionero. Dice, ok, fuimos al primer servicio cristiano. Y yo bajé del avión y dije, ¿cómo voy a saber quién es el que está buscándome? Porque de inmediato se van a dar cuenta que va. Y en eso voltea, dice, y el Espíritu Santo me hizo sentir que era una persona. Y ya me le acerqué y le dije, hola. Dice, ¡ay! Dice, bienvenido. Y me dio una dirección. Dice, se fue, yo llegué a mi hotel, reservé, hice todo lo que tenía que hacer. Y fui a buscar la dirección en donde estaba. Llegando, vi a la persona que iba caminando. No me dijo nada, nada más iba caminando y la seguí. La seguí y llegamos a una bodega debajo de un restaurante y lo primero que hicimos fue orar. Orar
habían 5 o 6 personas, estábamos orando. ¿Cuánto creen ustedes que fue la oración? ¿1 hora? Dice que eran 8 horas y seguían orando, juntos, orando y llorando y llorando y llorando, orando, y la presencia de Dios sobre ellos de una manera sorprendente. Cuando empieza el misionero a predicarles la palabra de Dios, a mostrarles la palabra de Dios, llevaban 3 días leyendo la palabra de Dios, sin comer, sin dormir, sin hacer nada más que la lectura. Tenían tanta hambre de la palabra de Dios que el misionero dice, estoy cansadísimo, ya no puedo más. Y lo agarra uno y le dice, no. ¿Cuántos días viene usted como misionero? ¿Cuántos días le dieron? Me dieron 5 días para dar. Lleva 3, nos faltan 2. No se vaya, no se vaya. Necesitamos de la palabra de Dios. Necesitamos de ella, por favor. Dice, corríamos el riesgo de que en cualquier momento entrara la policía y nos llevara a todos presos. Pero tenían tanta hambre de la palabra de Dios que comenzamos a predicar. Dios les dio la fortaleza para que durante esa semana ellos ayunaran, oraran y leyeran la escritura de la palabra de Dios. Cuando el misionero se va, le dice, ¿en dónde va a ser la próxima reunión? Les pregunta el misionero a la gente. Dice, Dios lo va a guiar. Él dice que toma un tren y se va a otro país. Bueno, de ahí en China, pero es otra como, no ciudad, como si fuéramos de aquí a México. Se va a otra ciudad. Bajando de la ciudad, vio a otra persona y dice, ella es cristiana. Nada más con verla, la fue siguiendo y llegó a la otra iglesia. Así se mueve el Espíritu de Dios en el área invisible. Nosotros queremos verlo físicamente y queremos sentirlo y moverlo, pero no, si usted no lo ve físicamente, no significa que no esté. Y no significa que no se le merezca respeto. Y no significa que no exista. Sorprendentemente, el Espíritu de Dios en la necesidad se mueve de una manera diferente que cuando uno no tiene necesidad. Cuando usted está bien, cuando usted lo tiene todo, cuando usted está sano, cuando usted tiene vida, usted no necesita de su Espíritu Santo. Usted no necesita de la presencia de Dios. Le es bien difícil leer la Biblia. Le es bien difícil estudiar. Le es bien difícil conocer la palabra de Dios. Pero cuando usted tiene una necesidad profunda, cuando de veras usted quiere algo, es cuando usted dice, yo no necesito nada más que a Dios. Lo necesito, lo necesito, lo necesito, lo necesito, lo necesito. Y es cuando el Espíritu Santo cae sobre usted y usted comienza a experimentar el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Eso se le llama morir para poder vivir. Nosotros en esta parte de la semilla de tú puedes crecer, necesitamos experimentar ese poder que da vida. No el poder falso. ¿Cuál es el poder falso? El que ustedes digan, ay, qué bonito se ve predicando, ay, qué bonito se ve tocando, qué bonito se ve ministrando. Ese es un poder falso, hermanos. Ese es un poder momentáneo. Esa gloria que ustedes ven, que dicen, ay, qué bien se ven los que dirigen, qué bonito se ven los que tocan. Esa es una gloria momentánea. Porque bajando de ahí, tienen que vivir la vida. Y ahí, en la tierra, en tu casa, en tu familia, con tu trabajo, ahí es en donde de veras tú vas a ver si tienes la gloria que se refleja en el altar. Y ahí es en donde tú tienes que poner en alto el nombre de Dios en gente que lo menosprecia. Entre gente que desprecia a Dios. Entre gente que hace menos su gloria. Entre gente que no quiere nada con la presencia de Dios. Ahí es en donde uno tiene que levantarse como un siervo de Dios, como un levita y decir, yo soy cristiano. Yo soy cristiano y en mí está la gloria de Dios. Pero no por sentarme en una silla. No por servir en un púlpito. No por servir en una iglesia. Sino porque en mi corazón hay un altar encendido en donde Dios puede llegar. Amén, aleluya. En mi corazón hay un altar que está encendido para la gloria de Dios y Dios se mueve en él. Y a donde quiera que voy me sigue. Y a donde quiera que voy está su gloria. Pero sigue siendo de él. Es su gloria, es su poder. Yo
solamente soy el altar de adoración. Amén, amén. Eso no. Eso es un cristiano. Eso es un cristiano. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos escuchar la voz de Dios? ¿Cómo sabemos si lo escuchamos o no lo escuchamos? Hay algo sorprendente. Había un hermano que decía, hermana, yo quiero escuchar la voz de Dios. Yo quiero escuchar la voz de Dios. Y les decíamos, pues ore para que Dios le dé la manera de escuchar su voz. Y dice que todos los días en su carro, él escuchaba que algo le decía, vete por esa calle, pero la iglesia era por la otra calle. Y él decía, ay, pero ya se me hace tarde. Y se iba a la iglesia. Pero siguió orando, y su oración era sincera. Yo quiero escuchar la voz de Dios, yo quiero escuchar la voz de Dios. Y otra vez le dice la misma voz, vete por esa calle. Y él, pero es que la iglesia es por acá, ya se me hace tarde. Y se fue escuchando su propia voz y se fue por el otro lado. Entonces, una vez él dijo, si esta es tu voz, hazme sentirla. Hazme sentirla. Y en la iglesia le dieron unas leches. Llegaron y le dijeron, mire, tenemos estos 2 litros de leche, tenga para usted. Y él dice, pero pues yo no necesito la leche, ¿yo a quién se la voy a dar? Ay, muchas gracias, pero para no hacerle el desprecio, gracias. Y en eso va manejando de regreso a su casa y escucha otra vez esa voz, vete por esa calle. Y decidió oír. Y siguió la calle. Y metiéndose en la calle, se dio cuenta que era un callejoncito chiquitito. Y así en la puerta, hasta al final había una puerta. Y él llegó hasta la puerta y escuchó la voz que dice, toca la puerta. Al tocar la puerta, se abre la puerta y se levanta un niñito. Y le ve la leche y le dice, gracias, dice, es que le está adorando a Dios por eso, porque tenemos muchos días sin comer. Cuando él vio, dice, era la voz, la que estaba hablándome. Y ya tenía muchas semanas hablándome. Y yo era el que no le escuchaba, el que había decidido no escuchar. Y nosotros, hermanos, ¿cómo escuchamos su voz? ¿Estamos empeñados en escucharlo? Esta semilla no brota porque nosotros somos sordos. Porque Él quiere hablarnos, quiere comunicarse con nosotros. Sorprendentemente aquí dice que Dios proporciona el crecimiento primero en la permanencia. El lirio permanece. ¿Pero qué es permanecer? Les voy a hacer una pregunta. Si nosotros decimos, ¿cuántos de ustedes oraron en la semana? Algunos van a levantar la mano y van a decir, pues yo oré un día. Y otro por allá atrás va a decir, no, pues yo no oré en toda la semana. Y otros por allá van a decir, no, pues yo es que se me hace bien difícil orar. Ok. Esa es la diferencia entre permanecer y orar. Cuando tú oras, tú invitas a Dios. Voy a hacerme un espacio para visitarte o invitarte a que vengas a mi casa. Para que tú vengas a mi casa a platicar conmigo. O para que tú vengas a mi corazón a platicar conmigo. Pero es una invitación. Porque cuando tú oras, solamente llega en el momento en el que oras. Pero cuando tienes que hacer todas tus actividades, las haces solo. Y si te acuerdas hasta la próxima semana de orar, nuevamente lo invitas. Pero es como un invitado. Pero cuando tú permaneces, todo el tiempo es un tiempo de oración. Estás comiendo y Señor, está bien sabrosa la comida. Tú eres parte de mi casa, ¿no? Estás trabajando, Señor, vamos a trabajar, ven conmigo, vamos allá. Señor, estás, no sé, haciendo algo en la casa o en el trabajo y Dios está allá a tu lado. Eso es permanecer. El tiempo de oración se vuelve tu vida. Dios ya no es alguien que te va a visitar. Dios es alguien que está contigo. Dios es alguien que vive contigo. Dios es alguien que habita contigo. Y eso nos detiene de muchas cosas. ¿Se imaginan pecar y que Dios esté ahí? ¿A que no? ¿Verdad que uno se detiene y dice no? ¿Por qué? Es que Él está conmigo. Es que Él está conmigo, no le puedo hacer eso.
Cuando uno invita a Dios a casa, cuando uno invita a Dios a su vida y uno permanece en Él, uno comienza a experimentar la voz de Dios lejos de la iglesia. ¿Y qué creen? Nos comenzamos a volver iglesia. Usted se empieza a volver la iglesia de Cristo. Qué sorprendente. Ser iglesia, ¿verdad? A dejar de ser solamente cristianos. Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Tesalonicenses 1:3. Dice: debemos siempre dar gracias a Dios de vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y la caridad de cada uno de todos vosotros abunda entre vosotros. Ajá. Dios provee nuestro crecimiento y nuestro crecimiento tiene signos de vida. Nosotros, ¿cómo podemos saber qué es gripa? ¿Por qué? ¿Por qué podemos saber qué es gripa cuando nos da gripa? ¿Por qué? Por los síntomas. Nos duele la cabeza, nos escurre. Ah, ok. Por los síntomas, ¿verdad? Por lo que sentimos. Pues, ¿qué creen? El crecimiento espiritual también se va a ver por lo que sentimos. ¿Me doy a entender? Por los síntomas. Nosotros vamos a poder detectar nuestro crecimiento por los síntomas. Nosotros tenemos que ver efectivamente la diferencia de nuestra vida normal a la diferencia de nuestra vida en crecimiento. Una pregunta: ¿ustedes han sentido síntomas de la presencia de Dios diferente en sus vidas? Que de veras ustedes digan, esto sí es claro, porque tiene que ser así de fuerte como una gripa. ¿Sí han sentido síntomas de algo que no hacían y ahora dicen, esto es de Dios? Esto lo estoy haciendo, pero vino como parte de Dios. Porque no me cuesta, no me es difícil hacerlo, porque yo me siento bien cuando lo hago, me siento tranquilo, porque no sé, siento paz, a veces no sentía paz. ¿Algún síntoma que ustedes distingan en su vida anterior y en esta vida? ¿Ustedes recuerden de algún síntoma de crecimiento? Voy a poner otro ejemplo. Un ejemplo en mi inútil vida. Cuando yo no conocía del crecimiento de Dios, yo era cristiano. Ajá, era un excelente creyente. Después decidí ser cristiano. Yo dije, yo quiero ser tu hijo, ser llamado tu hijo. Y comencé a buscar a Dios. ¿Pero qué creen? Solamente lo buscaba cuando tenía problemas, cuando era necesario buscarlo, cuando quería algo. Dios estaba a mi conveniencia. Él era como ¿cómo se llama? La lámpara mágica de Aladino. Señor, necesito. Señor, ayúdame. Y también cuando pedía perdón. Señor, perdóname por todo lo que estoy haciendo. Perdóname por mis faltas. Perdóname. Pero de allí en fuera, Dios no vivía en mi vida. De allí en fuera no estaba esa parte de Dios en mi vida ferviente, ese altar encendido. El que, Señor, tienes que estar en todo lo que hago. Necesito que tú estés en mi vida, necesito que tú estés en mi corazón. Porque el abrir la Biblia y leerla era, qué aburrido. El orar un rato era como que, ay, ya me duele la cabeza, me quiero dormir o me estoy durmiendo. O sea, no había esa parte que rompía y que de verdad daba vida. Todo estaba como que muy pasivo. No había esa parte de vida, porque el Espíritu Santo tiene una vida que te llena, una vida que es viva, es como fuego, que constantemente está en movimiento. Y esa vida es una vida que sacia, es una vida que te llena a tal grado que sientes que vas a explotar de toda la presencia de Dios.
El Espíritu Santo es tan latente, tan fuerte, que tú sabes que está contigo y que no eres tú, que es Él. Porque cuando tú pides algo, cuando tú clamas su nombre, literalmente sientes que su presencia desciende. Literalmente sabes en dónde posa. Literalmente tú puedes decir, ahí está su presencia. Esa persona está sintiendo la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo es tan condensado, tan fuerte, que es algo más de lo que muchas veces nosotros pensamos cuando somos cristianos de lo que es. Nosotros batallamos con nuestras propias fuerzas. Hay que orar y ahí tenemos que arrastrar una silla, tenemos que hincarnos, sacudirnos las rodillas, hincarnos y voy a orar. Y ahí intentamos orar en nuestras propias fuerzas. Pero cuando el Espíritu Santo está en ti, cuando el Espíritu Santo te toca, te llena, la oración es necesaria. Porque es como si tú tuvieras mucha sed de Dios. Es como si tú quisieras estar pegado a Él y decir, dame de beber, dame de tu agua, necesito de ti. O sea, es una necesidad sorprendente por Dios. Y esa agua te llena de vida. Te llena de una vida que es tan fuerte que la gente no comprende. No comprende, no la comprende. Es la razón por la que nosotros tenemos que saber los síntomas de vivir una vida con Dios y tener una vida normal. ¿Cuál es tu síntoma como cristiano de una vida con Dios? ¿Cuál es tu síntoma? ¿Cómo reacciona tu cuerpo en una vida con Dios? ¿Y cómo reacciona tu cuerpo cuando no tienes una vida con Dios? O cuando solamente eres creyente, cuando solamente eres cristiano de un momento. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo eres? Esos son los síntomas espirituales. Qué sorprendentes, ¿verdad? Los síntomas espirituales. Piensa tú en tu mente y en tu corazón. Razona tú estos síntomas. ¿Cómo ha sido un síntoma espiritual? Pensemos. ¿Algún síntoma que ustedes han tenido con el conocimiento de Dios, con la presencia de Dios? ¿Algún síntoma que ustedes sientan diferente? La piel se me eriza. Usted siente, cuando la presencia de Dios siente que así como se activa algo, ¿no? En uno. Ajá. ¿Qué otra cosa se siente con los síntomas de Dios? Cuando sentimos la presencia cerca, nosotros sabemos que está. Y también sabemos cuando no está. ¿No se han dado cuenta? Ajá. ¿No se han dado cuenta? Fíjense que uno sabe. Uno lo sabe. Cuando usted está cerca de la presencia de Dios, usted sabe cuando la presencia de Dios está. Y eso lo hace sujetarse. ¿Sujetarse por qué? Por Dios. Por Dios. Uno lo sabe. Esos son síntomas espirituales. Usted debe de detectarlos en su vida y debe de buscarlos. ¿Por qué? Si usted siente que la piel se le eriza, cuando usted no ora bien, o usted siente que Dios, que su oración está siendo una oración vana, porque tenemos oraciones vanas todos, que su oración está siendo vana, usted dice, no, algo no está bien, algo no estoy haciendo bien. De alguna manera no estoy orando correctamente. De alguna manera algo me está faltando. Tengo que hacerlo de otra manera. Y nosotros estamos buscando alinearnos a la voluntad de Dios y a la presencia de Dios. ¿Verdad que es bien diferente ser cristiano a simplemente asistir? Pues es todo un trabajo. Es toda una experiencia. Es toda una experiencia el vivir a Cristo, a ser solamente creyentes. Nosotros estamos en ese proceso de transformación, en ese proceso de parteaguas, de llegar y de decir, el Señor está conmigo porque su Espíritu Santo vive en mí. Estamos en ese proceso de levantarnos en la presencia de Dios. ¡Qué fabuloso!
Qué fabuloso, qué fabuloso. Y el Señor dice, ajá, cuando vuestra fe va creciendo y la caridad es amor en cada uno de nosotros, sobreabunda. La fe empieza a ser más fuerte y el amor empieza a sobreabundar. Quiere decir que si tú dices que tienes a Cristo pero no tienes amor, te engañas. Quiere decir que tú tienes mucho amor pero no tienes fe, también te estás engañando. ¿Por qué? Porque van juntos. Entonces hay que buscarlos. Literalmente, tiene que buscarlos. Tiene que buscarlos. De las experiencias que usted ha tenido, tiene que buscarlos. Tiene que buscarlos. ¿O le gustaría ser motivado, como la iglesia de China, a buscarlo? ¿O le gustaría ser motivado, como la iglesia de Coatzonco, a caminar para buscarlo? ¿O quiere hacerlo desde sus asientos, con la bendición que Dios le ha dado? Con esta cobertura tan sorprendente que Dios nos ha dado, que usted puede comer lo que usted quiere. Usted puede escoger comer el día de hoy lo que usted tenga, porque tiene el dinero para hacerlo. De veras. Y no estoy hablando de un gran restaurante. Estoy hablando que si usted quiere comer carne, usted puede ir y comprarse un kilo de bisteces. Esa es una bendición. Y es una protección de Dios para su vida, porque hay gente que no lo puede hacer. Con la bendición de que usted puede abrir literalmente su roperio, su closet y decir, quiero ponerme este vestido, o este pantalón, o esta camisa, porque tiene más de 2 piezas de ropa en su closet, porque tiene más de 2 zapatos. Eso es una protección, una cúpula de protección sobre su vida y una bendición de Dios. Fíjese cómo está su condición. Con la bendición de usted venir y podemos gritar, ¡Cristo vive! Y nadie va a venir y me va a apresar. Y me va a decir, te vas a la cárcel. Porque esta es una cúpula en mi vida. Es una bendición. Es una bendición. O bien, nosotros que somos semillas, queremos ser expuestos al sol para ser secados realmente. Y probados qué tan grande es nuestra fe. Fíjense la diferencia que nosotros tenemos aquí a la diferencia que otros cristianos tienen. Esta bendición, esta cúpula de bendición, nos hace ser malagradecidos. Nos hace ser no agradecer por lo que tenemos. Esta cúpula de bendición nos hace que nosotros no digamos, Señor, gracias por mi hijo. Gracias. Porque muchos están llorando a sus hijos muertos. Gracias. Esta cúpula de bendición no nos hace agradecer de decir, gracias, gracias, Señor, porque mis padres están vivos. ¿Por qué? Porque muchos están velando a sus padres. Bueno, esto es una cúpula de protección en la que nosotros como hijos de Dios, por amor de Él, vivimos. Y mínimo, si usted no tiene nada que orar, ¿qué tenemos que hacer? Señor, gracias. De veras, gracias, porque todo está en casa. Gracias, 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 gracias. Y nuestro corazón debería de desbordarse, más por lo que no tenemos, sino por lo que sí se nos ha dado, por lo que sí tenemos. A mí me sorprende ver mucho en la televisión la gente que dice, yo nunca encontré el amor. Aquellas gentes llenas de riquezas. Ustedes, no sé si ustedes han escuchado de la mujer más rica del mundo. La mujer más rica del mundo era la persona a la que le heredaron la riqueza más grande de esta tierra. Pero era la más infeliz de todos. La más infeliz de todo el mundo. Porque nunca nadie la quiso. Ni sus papás, ni su familia. Nunca pudo encontrar el amor. Ni sus hijos. Todos los buscaban por el interés de tener algo. Y hermanos, usted tiene a su lado la riqueza más grande del mundo. Pero ¿qué cree? No es porque usted lo merece. Es por la cúpula de Dios.
Porque estamos protegidos. Porque estamos protegidos por el infinito amor de Dios, como si Él nos guardara, ¿cómo le llaman? En un invernadero nuestra semilla. Que no les dé mucho el sol, que no les dé mucho el aire, porque los amo. Que no les dé mucho el viento, porque se les pueden quebrar sus plantitas, sus hojitas. Y les voy a regar el agua a su tiempo. Ay, mañana van a necesitar dinero, no sé, para pagar algo. Les voy a dar su agüita. No, mañana van a necesitar, no sé, algo rico para comer. Les voy a dar su abono. Y el Señor, en su amor, nos protege. Para que nosotros demos una semilla dulce, un fruto rico, un fruto grande, jugoso, hermoso, lleno de vida. ¿Por qué creen que Él se molesta cuando nuestros frutos no son buenos? ¿Por qué creen que Él nos castiga cuando nuestros frutos no son agradables? Porque nosotros no hacemos nuestra parte. Usted piense en esto. Él nos ha dado la fe, nos ha provisto todo para crecer. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ver nuestra posición, trabajar nuestras herramientas para poder crecer en Dios. Ajá, con esto terminamos y pensemos nosotros. Yo escucho la voz de Dios, primero, literalmente, y quien me diga que la voz de Dios no se escucha literalmente, es mentiroso, porque la voz de Dios se escucha. La pregunta es, ¿usted la ha escuchado? ¿La ha seguido? 2. Ajá. La oración no es de un momento. Si usted dice, hermano, yo no oré en la semana, quiere decir, hermano, que usted ni siquiera sabe orar, ni siquiera ha empezado a orar. Debe de usted reaccionar y pensar, ¿soy creyente o de veras soy cristiano? Porque usted no puede invitar al Señor Jesús a su casa cuando usted va a orar. Usted no puede decir, ven Señor Jesús, voy a orar 5 minutos y ya te vas. O ven Señor Jesús, voy a orar media hora al día y ya te puedes ir cuando, o yo me voy cuando termino de orar. No, la oración debe de ser constante. Todo el tiempo, a todo momento, en toda hora. El Señor tiene que ser parte de mi vida, tiene que ser parte de mi familia. Y tercero, mínimo estar agradecido por la cúpula de amor que Dios nos ha dado. Si usted se acuerda de esos 3 puntos, se acuerda de todo lo que se habló en esta mañana. Cierre sus ojos, cierre sus ojos.